El almirante Zechrat se encontraba en la cubierta de mando de su nave insignia. Sus 4 ojos se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla holográfica. 300 naves de guerra de la flota exoriana rodeaban el pequeño planeta azul verdoso designado PC-3. Sus largos dedos grises tamborileaban con impaciencia sobre la superficie metálica de su consola de mando. «Informe de estado», exigió su voz, resonando a través del puente silencioso. «Todas las naves en posición». El almirante respondió: «Subcomandante CRE. La colonia humana ha sido completamente rodeada. Nuestros sensores detectan solo una nave defensiva en órbita». Zechrat hizo un gesto de desdén con sus extremidades superiores. «Una nave contra 300. Esta será recordada como la conquista más corta en la historia exoriana. Los humanos habían sido descubiertos hace solo 3 ciclos estándar, una especie primitiva que de alguna manera había logrado establecer una pequeña colonia más allá de su sistema natal. Los informes de inteligencia los clasificaron como una amenaza mínima que apenas valía los recursos asignados a esta invasión. Pero el Alto Consejo había sido claro. Todos los competidores potenciales por los recursos galácticos deben ser subyugados o eliminados. «Abran un canal con su nave», ordenó Zechar. La pantalla principal parpadeó, revelando un ser de piel rosada con vello facial y un uniforme azul adornado con símbolos desconocidos. «Este es el capitán John Miller de la nave terrestre desafiante. Ha entrado en territorio reclamado por las colonias terrestres unidas. Exponga sus intenciones». Zecharat se divirtió con la audacia de la criatura. «Yo soy el almirante Zekrat de la flota interestelar exoriana. Su colonia existe en el espacio reclamado por nuestro imperio durante 10.000 años. Se rendirá de inmediato y se someterá a la autoridad exoriana». El humano no mostró miedo, lo que Zechar encontró sorprendente e irritante. «Almirante, no tenemos nada en contra de su gente. Proponemos una reunión diplomática para discutir la coexistencia pacífica. La colonia de Nueva Esperanza tiene 12.000 colonos civiles, incluyendo muchas familias con niños. La diplomacia no es una opción». Zechar respondió con frialdad: «Tiene una hora estándar para deponer sus defensas. Después de eso, comenzaremos nuestro descenso». La transmisión terminó y Zechrat se volvió hacia su oficial científico. «¿A qué nos enfrentamos en la ciencia terrestre?» «Directora». Vanna consultó sus pantallas de datos. La colonia parece consistir en estructuras prefabricadas agrupadas en un valle. Sistemas primitivos de generación de energía. No hay evidencia de armas avanzadas ni escudos defensivos. Su tecnología es al menos 3 generaciones posterior a la nuestra». Zakrat asintió satisfecho. «Preparen la primera oleada de naves de desembarco. 50 naves deberían ser más que suficientes». A bordo del Defiant, el capitán Miller se giró hacia su oficial de comunicaciones con una expresión sombría. «Kelly, consígueme la colonia ahora». La oficial Kelly Rodríguez trabajó rápidamente en su puesto. «Canal abierto, capitán». La pantalla mostraba a una mujer con cabello castaño corto que vestía un uniforme militar con manchas de suciedad en la manga. «Comandante». «Ellis, la opción diplomática acaba de fallar. Tienes una hora». Susan Ellis asintió bruscamente. «Hemos estado listos desde que aparecieron hace 3 días. Las defensas de la superficie a la órbita están en su lugar. Los civiles están en los refugios subterráneos. ¿Qué hay de los disruptores del campo magnético? El ingeniero Woods terminó de calibrarlos esta mañana. No están probados contra tecnología alienígena, pero la teoría es sólida». Miller sonrió por primera vez ese día. «Entonces, nosotros sigue el plan. Hazles creer que estamos indefensos y luego atácalos cuando se acerquen. Te das cuenta de que enviarán todo lo que tengan una vez que falle la primera oleada». Ellis dijo que eso depende de su previsibilidad. «Recuerda que solo necesitamos resistir hasta que llegue la armada con la 7ª flota. 4 días, tal vez 5. Ellis asintió brevemente. «Nos vemos en tierra, capitán». Mientras Miller preparaba el Defiant para la batalla que se avecinaba, el almirante Zechrat observó la colonia humana a través de telescopios de alta potencia. No vio pánico, ni evacuaciones de último minuto, ni armas visibles desplegadas. «Ellos aceptan su destino», les dijo a sus oficiales con confianza. «Estos humanos entienden la inutilidad de la resistencia. La primera oleada está lista». El almirante informó al subcomandante KFH. «Comienza la invasión». Zechrat ordenó a 50 naves de guerra exorianas romper la formación y descender hacia la atmósfera del planeta. En sus pantallas de mando,
La colonia humana parecía pacífica y vulnerable. El almirante Zechra se recostó en su silla de mando, ya redactando su informe de victoria en su mente. Había conquistado 15 especies en su carrera y ninguna había ofrecido una resistencia significativa contra sus abrumadoras fuerzas. Estos humanos no serían diferentes. Después de todo, lo superaba en número 100 a 1. Estaba equivocado. Las 50 naves exorianas entraron en la atmósfera de Nueva Esperanza en perfecta formación. Sus agujeros pulidos brillaban a la luz de Próxima Centauri mientras descendían hacia la colonia humana. Dentro de la nave líder, el comandante Vex no sintió nada más que aburrimiento. Esta era su 12ª invasión y todas terminaron de la misma manera. Entrando en la atmósfera inferior, informó su piloto. No se detectó resistencia. Vex asintió. Proceda. A las coordenadas de aterrizaje. Prepare los equipos de asalto. En el centro de mando subterráneo. Debajo de la colonia, la comandante Susan Ellis observó las naves que se acercaban en una excavación. Mapa y tal a su alrededor. 20 hombres y mujeres operaban varias estaciones, sus rostros iluminados por el brillo de las pantallas. Han pasado el marcador exterior, dijo un joven teniente. Todas las naves están dentro del campo magnético. Ellis respiró hondo. Ingeniero Woods, ¿está listo? Alan Woods se paró frente a un complejo panel de control al otro lado de la habitación. Sus manos se cernían sobre un gran interruptor rojo. Listo, comandante. Los disruptores magnéticos están a plena carga. Espere hasta que estén completamente comprometidos, ordenó Ellis. Solo tenemos una oportunidad. Las naves exorianas continuaron su descenso, ahora a solo 3000 metros sobre la colonia. El comandante Vex notó algo inusual en sus sensores. ¿Qué es esa lectura de energía?, le preguntó a su oficial científico. Antes de que pudiera obtener una respuesta, Ellis dio la orden. Ahora, el ingeniero Woods golpeó el interruptor. Debajo de la colonia y en las colinas circundantes, emisores ocultos se activaron. Enviaron poderosas ondas a través del campo magnético natural del planeta, creando una disrupción que los humanos habían pasado meses preparando. A bordo de las naves exorianas, caos. Estalló. Los sistemas de navegación fallaron. Los motores se apagaron. Las matrices de comunicación se silenciaron. ¿Qué está pasando?, exigió Vex mientras las luces rojas de advertencia parpadeaban en su puente. Nuestros sistemas están fallando, respondió su oficial con pánico en su voz. Algo está interfiriendo con nuestro rumbo de energía. En la nave de mando, aún en órbita, el almirante Zechrat observó con incredulidad cómo 50 naves de guerra perdían el control simultáneamente. Las naves cayeron del cielo estrellándose contra las montañas deshabitadas que rodeaban la colonia humana. Imposible, susurró. El subcomandante CRE se acercó con cautela. El almirante, hemos perdido contacto con toda la primera oleada. Las 50 naves han caído. Los 4 ojos de Thrat parpadearon rápidamente en estado de shock. ¿Cómo es que no tienen defensas planetarias? Desconocido, señor. Pero los sensores detectaron una perturbación magnética inusual justo antes de que perdiéramos contacto. En la colonia de abajo, unas cizallas estallaron en el centro de mando mientras las naves exorianas caían del cielo. La comandante Ellis se permitió una pequeña sonrisa antes de volver a sus asuntos. Ordenó la evaluación de daños. 47 naves enemigas se estrellaron en las zonas deshabitadas. 3 se estrellaron cerca del bosque occidental, informó su oficial táctico. No hubo víctimas civiles. Nuestro sistema de defensa funcionó exactamente como estaba previsto. Ellis asintió. El disruptor magnético necesita 12 horas para recargarse. Enviarán la siguiente oleada antes de eso. Necesitamos preparar las defensas terrestres, dijo Woods. No cometerán el mismo error 2 veces. En su comunicador personal, Ellis contactó con el capitán Miller. Fase 1 completa. Todos los objetivos neutralizados. La voz de Miller se escuchó con claridad. Bien hecho, comandante. Pero el almirante de arriba parece enfadado. Prepárense para las fuerzas terrestres a continuación. Voy a mover el Defiant detrás de la luna para ocultar nuestra próxima sorpresa. El almirante Zechrat golpeó con el puño su consola de mando. ¿Cómo ha pasado esto? Son primitivos. El director científico Villainis estudió sus lecturas. Parece que usaron el campo magnético natural del planeta contra nosotros.
Bastante ingenioso, en realidad. Ingenioso, Siseo Zekra. 50 naves perdidas por un truco. Todavía tenemos 250 naves. El subcomandante CRL recordó. Y ahora conocemos su estrategia. Zecharat asintió lentamente, su ancla se convirtió en una fría determinación. Prepara 100 naves para la siguiente oleada. Esta vez nos mantendremos por encima del campo magnético. Perturbación y desplegaremos tropas terrestres. Al caer la noche sobre la colonia, Susan Ellis caminó entre sus tropas. Eran una mezcla de soldados y voluntarios civiles que ahora preparaban posiciones defensivas. Vendrán a pie la próxima vez que les diga y estarán enojados. Un joven soldado miró hacia arriba con nerviosismo. Todavía hay cientos de ellos contra nosotros. Ellis le puso una mano en el hombro. Los números no importan tanto como crees. Esperan que luchemos como ellos. No lo haremos. En el espacio, el almirante Zecharat observó la colonia humana durante la noche. Una pequeña derrota no significaba nada. Su flota seguía siendo enorme. Su victoria. Inevitable. Lo que no entendía era que los humanos habían estado luchando contra todo pronóstico desde que recogieron las armas unos contra otros. Habían aprendido y evolucionado a través de innumerables guerras. Los exoranos estaban a punto de enfrentar algo que nunca antes habían encontrado, un enemigo que se negaba a perder. La DRA. Olivia Grant trabajó rápidamente en el laboratorio de ciencias de la colonia. Sobre la mesa, frente a ella, había piezas de tecnología exorana rota, rescatadas de una de las naves estrelladas. Su equipo había pasado las últimas 6 horas desmontando y estudiando las armas y dispositivos de comunicación alienígenas. «Mira esta célula de energía», le dijo a su asistente. «Es al menos el doble de eficiente que la nuestra, pero es vulnerable a los pulsos electromagnéticos». Fuera del laboratorio, la colonia de Nueva Esperanza se estaba transformando. Lo que desde el espacio parecían simples edificios prefabricados, ahora revelaba su verdadero propósito. Los paneles metálicos se deslizaron a un lado, dejando al descubierto posiciones defensivas. Torretas ocultas emergieron de los tejados. El pacífico asentamiento se estaba convirtiendo en una fortaleza. La comandante Ellis caminó por un túnel subterráneo inspeccionando la red que conectaba toda la colonia. Estos pasajes habían sido parte del diseño original construido durante los primeros días de asentamiento hace 3 años, la Tierra había aprendido de sus errores pasados y ya no construía colonias sin capacidades defensivas. Ellis llamó al informe de estado al entrar al búnker principal. Las naves de desembarco alienígenas se están reuniendo en órbita alta, informó su oficial táctico. Esta vez se mantendrán por encima del campo magnético. Se estima que habrá 100 naves en la segunda oleada. Ellis asintió. Y los civiles, los 12.000 colonos, están en refugios profundos. Comida y agua para 30 días. En su laboratorio, bajo la plaza principal de la colonia. El ingeniero Woods estaba adaptando sus defensas. No caerán en el mismo truco 2 veces, le dijo a su equipo. Pero no saben nada de nuestro sistema de túneles ni de los drones automatizados. Woods activó una pantalla que mostraba cientos de pequeños dispositivos voladores, cada uno no más grande que un pájaro. Estos serán nuestros ojos cuando aterricen. En órbita, el almirante Zecharat revisó el nuevo plan de invasión con sus oficiales. Desplegaremos fuerzas terrestres desde gran altitud, explicó. 5.000 tropas en el primer desembarco. Asegurarán un perímetro. Luego enviamos las armas pesadas. El subcomandante Caret parecía preocupado. Señor, aún no entendemos del todo qué pasó con la primera oleada. Un truco simple que no volverá a funcionar. Zekrat lo despidió. Estos humanos tienen una nave defensiva y armas primitivas. Su colonia solo existe desde hace 3 años. No pueden enfrentarse al poder de nuestro imperio. El director científico Villaina habló vacilante. Almirante. He estado analizando sus comunicaciones. Hay indicios de que muchos de los colonos tienen entrenamiento militar. Los granjeros con armas se burlaron. Zekrat. Comienza el despliegue. En el Defiant, escondidos detrás de la luna de Próxima Centauri. El capitán Miller recibió la alerta de que la segunda oleada estaba despegando. Están enviando tropas terrestres esta vez, le dijo a su tripulación. Consígame. Comandante Ellis. Ellis apareció en su pantalla, con el rostro cansado pero decidido. Los vemos,
capitán. 100 naves más altas que antes. El Defiant permanecerá oculto hasta el momento adecuado. Miller dijo, ¿cómo le va a la doctora Grant con la tecnología alienígena? Ha progresado. Dice que sus comunicaciones son sorprendentemente fáciles de interceptar y decodificar. Miller sonrió. Entonces es hora de la fase 2. El oficial Rodríguez está listo de nuestro lado. Mientras las naves de desembarco exorianas entraban en la atmósfera inferior, mantuvieron una gran altitud evitando la interrupción magnética que había condenado a la primera oleada. Dentro de la nave líder, el comandante de tierra Drosik preparó a sus tropas. Los humanos se rendirán cuando vean nuestros números, les dijo. Si se resisten, no muestren piedad. Las naves comenzaron a dejar caer tropas en las colinas que rodeaban la colonia. Miles de soldados exorianos descendieron en trineos de gravedad, armas listas. Lo que no sabían era que cientos de drones de vigilancia humana ya estaban rastreando sus movimientos. Y bajo la superficie, los colonos estaban lejos de estar indefensos. El Dr. Grant terminó de adaptar el dispositivo de comunicación exoriano capturado. Funciona. Ahora podemos escuchar todos sus canales tácticos. En el centro de mando, Aegis recibió los primeros informes de la red de drones. Están estableciendo un perímetro tal como esperábamos. Moviéndose desde todos los lados, activó el sistema de comunicación de toda la colonia. Todos los equipos defensivos se preparan para el contacto. Recuerden su entrenamiento. Hemos planeado para este día desde que llegamos. A lo largo de la red subterránea, hombres y mujeres se colocaron en posición. Muchos eran veteranos de los conflictos de la Tierra que habían llegado a Nueva Esperanza buscando la paz, pero preparados para la guerra, el almirante Zechra observaba desde la órbita cómo sus fuerzas terrestres se desplegaban. La colonia humana parecía silenciosa, casi abandonada. Quizás habían huido bajo tierra por miedo. Comiencen el avance, ordenó. Mientras las tropas exorianas se movían hacia el asentamiento humano aparentemente indefenso, no tenían idea de lo que les esperaba. La verdadera batalla por Nueva Esperanza estaba a punto de comenzar. El capitán John Miller estudió la pantalla táctica en el puente del Defiant. Su nave había estado escondida detrás de la luna de Próxima Centauro durante las últimas 6 horas, usando la radiación natural para enmascarar su presencia de los sensores exorianos. ¿Estado de los sistemas de sigilo? Le preguntó a su segundo al mando. Manteniéndose firme, capitán, mientras permanezcamos en la sombra de radiación, sus escáneres no pueden detectarnos. Miller asintió y se giró hacia Kelly Rodríguez, en la estación de comunicaciones. ¿Algún progreso en sus códigos de batalla? Rodríguez no levantó la vista de la pantalla. Sus dedos se movieron rápidamente por el panel de control mientras las líneas de texto alienígenas se desplazaban. He roto el 70% de su cifrado. Sus señales de comando siguen patrones predecibles. Buen trabajo. ¿Podemos enviar órdenes falsas todavía? Todavía no. Respondió Rodríguez. Pero puedo interceptar y escuchar todo lo que dicen sus naves. Miller se trasladó a la estación de armas donde el jefe de seguridad, William Foster, se preparaba para la parte más peligrosa de su plan. ¿Su equipo está listo?, preguntó Miller. Foster revisó su equipo por última vez. Listos como siempre, señor. 6 de nosotros contra una nave de mando exorana entera. Solo otro día en la oficina. Miller sonrió sombríamente. Recuerde que esta no es una misión de captura. Entre. Coloque el dispositivo fuera, doctor. El programa de Grant hará el resto. En el planeta de abajo, la batalla había comenzado. Las fuerzas terrestres exorianas avanzaron sobre la colonia desde todos los lados, esperando una resistencia mínima. En cambio, se encontraron bajo ataque desde posiciones defensivas ocultas. El comandante Drosik observaba confundido cómo aumentaban sus informes de bajas. ¿Cómo están haciendo esto? Nuestros escáneres no mostraron instalaciones defensivas. Su ayuda señaló la pantalla táctica. Señor, parecen estar emergiendo de túneles subterráneos, atacando y luego desapareciendo de nuevo. En el centro de mando de la colonia, el comandante Aegis coordinó la defensa. El grupo 3 retrocede al túnel 7. El grupo 5 se prepara para la maniobra de flanqueo. Los colonos lucharon con sorprendente eficacia. Muchos habían servido en las fuerzas militares de la Tierra antes, buscando una nueva vida en Nueva Esperanza. Usaron la red de túneles para aparecer y desaparecer, sin presentar nunca un objetivo fijo para las fuerzas exorianas. El almirante Zechra se frustraba cada vez más mientras observaba desde la órbita.
Solo son colonos. ¿Cómo están conteniendo a nuestras fuerzas de élite? El director científico estudió los informes. Están usando tácticas de guerrilla. Almirante. ¿Saben qué? Terreno. Y están luchando de forma diferente a lo que esperábamos. Envía la armadura pesada. Zekar. Aplastó su resistencia de una vez por todas. Mientras los exoranos preparaban su siguiente asalto, la Defiant hizo su movimiento. Usando la llamarada de radiación de las estrellas como cobertura, la nave aceleró silenciosamente hacia la flota exoriana. Tendremos exactamente 3 minutos antes de que nos detecten. Miller le dijo a su tripulación: Foster, tú y tu equipo necesitan estar dentro y fuera de esa nave de mando en ese tiempo. Foster y otros 5 tripulantes entraron en la pequeña nave de abordaje. Cada uno llevaba equipo especializado diseñado por el Dr. Grant basado en la tecnología exoriana capturada. Despeguen en 30 segundos, ordenó Miller. La nave de abordaje se separó del Defiant y se movió rápidamente hacia la nave insignia del almirante. Usando la confusión de la batalla terrestre como cobertura, se acercaron sin ser detectados. Su escudo tiene una frecuencia rotatoria. Rodríguez dijo por el comunicador: tendrán una ventana de 5 segundos para pasar a mi señal. Ahora la pequeña nave se deslizó a través de la brecha momentánea en las defensas de la nave insignia y se acopló a su agujero cerca de un puerto de acceso. Foster guió a su equipo a través de la nave alienígena usando los esquemas que el Dr. Grant había creado a partir de los datos capturados. Se movieron en silencio, evitando a los tripulantes exoranos. Quedaban 2 minutos. La voz de Miller llegó a través de sus auriculares. Llegaron al núcleo central de la computadora. Un miembro del equipo conectó rápidamente el pequeño dispositivo al sistema alienígena mientras otro montaba guardia. Cargando el programa del Dr. Grant ahora. Foster informó en voz baja. 60 segundos para la finalización. En el puente de la Exorian. Nave insignia, un oficial subalterno notó una pequeña anomalía en el sistema informático. Señor, hay un patrón de datos inusual en el sector 12. Antes de que nadie pudiera investigar, Foster y su equipo ya se estaban retirando a su nave. Carga completa. Foster informó. Regresando. Mientras la nave de abordaje se reacomodaba en la Defiant, Miller ordenó la retirada inmediata. La nave humana desapareció de nuevo en la sombra de radiación de la luna justo cuando las alarmas comenzaban a sonar en las naves exorianas. El almirante Zechra estaba confundido por la repentina cascada de errores del sistema que aparecían en toda su flota. Los datos de navegación se corrompieron. Los canales de comunicación se llenaron de estática. Los sistemas de objetivos mostraban naves humanas fantasma donde no existían. ¿Qué está pasando?, exigió. Nadie tenía una respuesta. Nadie se dio cuenta de que los humanos acababan de cambiar las reglas de combate. En el Defiant, el capitán Miller envió un mensaje al comandante Ellis. Fase 3 completa. Que comience la verdadera batalla. El psicólogo de la colonia, Paul Martínez, estaba sentado en una pequeña habitación llena de equipo de comunicación. Durante las últimas 12 horas había estado estudiando los mensajes exorianos interceptados, analizando sus patrones de lenguaje y estructura de mando. Piensan de manera muy diferente a nosotros, le explicó al comandante Ellis. Su sociedad es completamente jerárquica. Los rangos inferiores nunca cuestionan las órdenes de arriba. Ellis miró los informes de la batalla en curso. Los colonos se defendían usando la red de túneles, pero los refuerzos exorianos seguían llegando. ¿Cómo podemos usar esto en su contra?, preguntó. Martínez sonrió. Ya lo estamos. El programa del Dr. Grant no solo está corrompiendo sus datos tácticos. También está enviando órdenes contradictorias a diferentes unidades. En la pantalla principal ven imágenes de drones de soldados exorianos discutiendo entre sí, confundidos por órdenes contradictorias. Ahora, para la fase 2, Martínez dijo que activó un especial sistema de transmisión que Kelly Rodríguez había ayudado a diseñar en el Defiant. A través del campo de batalla, los sistemas de comunicación exorianos comenzaron a captar transmisiones inesperadas. Los humanos transmitían relatos históricos de las guerras de la Tierra cuidadosamente seleccionados por Martínez para mostrar la resiliencia humana y la innovación táctica. Un líder de escuadrón exoriano se congeló cuando el altavoz de su casco reprodujo un relato de la antigua batalla de Termópila, donde 300 espartanos resistieron a un ejército persa. Miles. Otra unidad escuchó sobre tácticas de guerra de guerrillas en varios conflictos terrestres. ¿Qué es esto?,
Preguntó un oficial exoriano mientras continuaban las extrañas transmisiones. El almirante Zechrat enfrentaba sus propios problemas en la nave de mando. El virus informático implantado por el equipo de Foster se propagaba por la red de la flota, causando creciente confusión. Señor, estamos recibiendo informes de humanos que aparecen y desaparecen, informó un oficial subalterno. Atacan de la nada y luego se desvanecen bajo tierra. La directora científica Vanna se acercó al almirante con cautela. Señor, he estado analizando estas transmisiones humanas, sus relatos de sus propias guerras. ¿Guerras contra quién? Zachrat preguntó. Uno contra el otro, almirante. Habían estado luchando entre sí durante toda su historia. Este concepto era casi imposible de comprender para Zechrat. El imperio exoriano había estado unificado durante 10,000 años. La idea de una especie que luchaba constantemente contra sí misma parecía una locura. Eso explica sus tácticas. El subcomandante CRE observó. Han desarrollado estas habilidades luchando entre sí. Tienen experiencia que a nosotros nos falta. En la superficie, la batalla continuó. Los vehículos blindados pesados exorianos finalmente habían irrumpido en los edificios exteriores de la colonia, solo para encontrarlos vacíos. La verdadera colonia estaba en gran parte bajo tierra, con las estructuras de la superficie sirviendo principalmente como señuelos. El comandante Drosik observó con frustración cómo sus fuerzas eran destrozadas por un enemigo que no podía localizar. ¿Dónde están? ¿Cómo podemos luchar contra lo que no podemos ver? De vuelta en el centro de comunicaciones de la colonia, Martínez preparó la siguiente fase de su plan. Ahora apuntaremos directamente a su estructura de mando, dijo. Usando los datos de los dispositivos exorianos capturados, comenzó a transmitir directamente a los soldados exorianos de menor rango. Atención, fuerzas exorianas. Su mensaje comenzó. Sus comandantes los han llevado a un escenario sin salida. La historia humana está llena de victorias contra números superiores. Hemos estado practicando la guerra durante miles de años. El mensaje continuó con detalles sobre tácticas humanas específicas y victorias cuidadosamente diseñadas para socavar la confianza exoriana. En órbita, el almirante Zechra sintió que el control se le escapaba. Por primera vez en su carrera, la duda entró en su mente. Estos humanos lucharon como ninguna otra especie que había conocido. Señor, estamos recibiendo informes de unidades que se niegan a avanzar, informó Kret en voz baja. Los humanos de alguna manera están explotando nuestra estructura de mando. Zechra golpeó el puño. Imposible. Ningún exoriano desobedecería órdenes. No están desobedeciendo. Exactamente. Belena explicó. Están recibiendo órdenes contradictorias y no pueden determinar cuáles son genuinas. En el Defiant, Miller recibió una actualización del capitán Rodríguez. La guerra psicológica está funcionando. Su comunicación muestra una mayor confusión y vacilación. Miller asintió con satisfacción. Sigan así. Cada hora que los detenemos acerca los refuerzos de la Tierra. La batalla había durado casi 30 horas. Los colonos estaban cansados de mantener sus posiciones. Los exoranos, a pesar de su superioridad numérica, no lograban avances significativos. En su oficina subterránea, Martínez grabó un nuevo mensaje para su difusión. Este iba dirigido directamente al almirante Zechrat. Almirante, comenzaba. Te enfrentas a un enemigo que ha prosperado al ser superado en número. La historia de la Tierra está llena de ejemplos de fuerzas más pequeñas que derrotan a las más grandes mediante la adaptación y la innovación. Cuanto más luches, mejor entenderemos tus tácticas. Cuanto más tiempo te quedes, más perderás. Mientras el mensaje se reproducía en el canal privado del almirante, Zechra sintió algo que nunca antes había experimentado en batalla. No miedo a los humanos, sino al fracaso de regresar derrotado al Alto Consejo exoriano. De ser el primer almirante en 10.000 años en perder contra una especie primitiva. Lo que no se dio cuenta fue que este miedo, esta duda, era exactamente con lo que contaban los humanos. Habían pasado 2 semanas desde que comenzó la invasión exoriana. Lo que el almirante Zechrat esperaba que fuera una victoria rápida se había convertido en un frustrante punto muerto. La colonia humana continuó resistiendo a pesar de ser superada en número 100-1. En el centro de mando subterráneo, la comandante Ellis reunió a su equipo. La habitación estaba tenuemente iluminada para conservar energía y los
Rostros de sus oficiales mostraban signos de agotamiento. Es hora de pasar de la defensa al ataque, anunció la capitana. Miller está lista con el Defiant y la doctora. Grant ha completado su trabajo en las armas exorianas capturadas. Ellis señaló hacia la pantalla táctica que mostraba las posiciones de las fuerzas exorianas que rodeaban la colonia. Durante 2 semanas los hemos dejado. Pensar que nos están agotando. Ahora les mostramos lo que los humanos realmente pueden hacer. En el Defiant, oculto tras la luna, el capitán Miller se dirigió a su tripulación. La nave había sido modificada con tecnología exoriana recuperada de las naves estrelladas y adaptada por el equipo de la doctora Grant. Nuestros motores ahora coinciden con las especificaciones exorianas. Miller explicó, y nuestras armas han sido mejoradas con sus sistemas de energía. Ya no estamos superados. La oficial de comunicaciones Rodríguez informó desde su estación. El virus que plantamos en su red. Es ese. Hasta que esté activo. La coordinación de su flota está comprometida. Miller asintió. Entonces es el momento. Objetivo. Sus naves de suministro primero. El Defiant salió de detrás de la luna. Sus motores mejorados brillaban con una inusual luz azul. Los sensores exorianos detectaron la nave demasiado tarde, ya que aceleraba hacia sus naves de suministro. Una nave humana se acercaba. Gritó un oficial exoriano. En la nave logística de la flota, el almirante Zechra fue alertado de inmediato. Una nave. Destrúyela. Pero el Defiant se movió con una velocidad y agilidad inesperadas. Antes de que las naves exorianas pudieran coordinar su respuesta, la nave de Miller había disparado contra 3 naves de suministro con armas que imitaban la tecnología exoriana. Impacto directo, informó Foster desde la estación de armas. Sus escudos no estaban calibrados para las firmas de sus propias armas. En el planeta, el comandante Ellis dio la orden de iniciar la contraofensiva terrestre. Los colonos emergieron de búnkeres ocultos en el campo de batalla, utilizando tácticas diseñadas específicamente para explotar las debilidades exorianas. Grupo 1, apunten a sus relés de comunicación, ordenó Ellis. Grupo 2, desactiven sus conjuntos de sensores. El Dr. Grant había proporcionado a cada equipo dispositivos que podían interferir las comunicaciones exorianas a corta distancia. Las tropas alienígenas se encontraron repentinamente aisladas de su estructura de mando. Incapaces de coordinar su defensa, el ingeniero Woods lanzó su propia sorpresa desde la central eléctrica principal de la colonia. Cientos de pequeños drones construidos con una combinación de tecnología humana y exoriana surcaron el cielo. Los drones se están identificando y apuntando a todos los conjuntos de comunicaciones exorianos. Woods informó a Ellis, no podrán coordinar sus fuerzas. El almirante Zechrat observó una alarma mientras su fuerza de invasión, cuidadosamente estructurada, comenzaba a desmoronarse. Los informes de estado mostraban pérdidas crecientes tanto en el espacio como en tierra. ¿Cómo lo hacen?, preguntó. Solo son una colonia con una nave. Director científico. Vanna estudió los patrones de ataque. Han adaptado nuestra propia tecnología contra nosotros, almirante, y la están usando de maneras que nunca consideramos. En la superficie, la comandante Ellis dirigió a un equipo a través de los densos bosques que rodeaban la colonia. Se movieron silenciosamente usando la cobertura natural para acercarse a una base avanzada exoriana. Todavía piensan en formaciones a gran escala. Ellis le dijo a su equipo, les mostraremos cómo los humanos han luchado a lo largo de la historia. Equipos pequeños, ataques quirúrgicos. Su grupo rápidamente abrumó el puesto avanzado exoriano, capturando valioso equipo y tomando prisioneros a varios alienígenas. En órbita, el Defiant continuó sus ataques relámpago contra la flota exoriana. El capitán Miller usó el campo magnético del planeta y las explosiones de radiación de la estrella para enmascarar su aproximación, atacando rápidamente antes de retirarse. Otra nave de suministro inutilizada. Foster informó después de su quinto ataque. La formación de su flota se está desmoronando. Miller se permitió una pequeña sonrisa. Sigan así. No necesitamos destruirlos a todos. Solo necesitamos hacer que esta invasión sea demasiado costosa para continuar. En su nave de mando, el almirante Zechra. Enfrentado. Distanciándose de sus oficiales. Almirante, hemos perdido el 20% de nuestra flota por una nave humana. El subcomandante KH informó. Nuestras fuerzas terrestres están desorganizadas. Quizás deberíamos considerar la retirada.
Zechra golpeó la consola con el puño. Retirada contra los primitivos. El Alto Consejo me haría ejecutar por tal cobardía. Mejor. Una ejecución que la pérdida de toda nuestra flota. Kret respondió en voz baja. Villaina se acercó con nuevos datos. Almirante, nuestra inteligencia sobre estos humanos era fundamentalmente defectuosa. No son primitivos. Son supervivientes adaptados para superar fuerzas superiores mediante la innovación y tácticas poco convencionales. De vuelta en el centro de mando de la colonia, Ellis recibió informes de unidades exorianas que se retiraban de varios sectores. Está funcionando, les dijo a sus oficiales. Mantengan la presión. Necesitamos hacerles creer que quedarse es más costoso que irse. Paul Martínez preparó una transmisión psicológica final. Este mensaje sugerirá que los refuerzos de la Tierra están en camino. Sabemos que no, pero los exorianos no. A medida que la contraofensiva entraba en su tercer día, la marea había cambiado claramente. A pesar de que aún tenían superioridad numérica, las fuerzas exorianas estaban desorganizadas y desmoralizadas. El almirante Zechra se enfrentó a una decisión que definiría su carrera y posiblemente la futura relación entre los humanos y el imperio exoriano. La batalla por una nueva esperanza estaba llegando a su clímax. El almirante Zecharrat estaba de pie en el puente de su nave insignia, rodeado de oficiales preocupados. 3 semanas después de lo que debería haber sido una simple conquista, su magnífica flota estaba en desorden. La pantalla de visualización mostraba la colonia humana de abajo, todavía desafiante a pesar de todo lo que le había lanzado. Un asalto final, declaró. Comprometeremos todas las fuerzas restantes a un ataque directo contra su asentamiento principal. No más juegos del gato y el ratón. El subcomandante CRE dio un paso adelante con cautela. Almirante, debo objetar formalmente. Hemos perdido casi un tercio de nuestra flota por sus tácticas. Esta colonia es claramente más valiosa para ellos de lo que estimamos. ¿Estás sugiriendo rodear? Ender. La voz del subcomandante Zekrat era peligrosamente baja. No rendirse. Retirada estratégica. Podemos regresar con más naves y mejor inteligencia. Otros oficiales murmuraron en señal de acuerdo. Incluso los más leales habían comenzado a cuestionar la sensatez de continuar con esta invasión cada vez más costosa. Zechar miró alrededor del puente, viendo dudas en los ojos de su tripulación. Sigo al mando aquí. Preparen todas las naves restantes para el descenso atmosférico. Los aplastaremos con una fuerza abrumadora. En la colonia, la doctora Grant corrió al centro de mando, con el rostro enrojecido por la emoción. Comandante Ellis. Terminé de modificar los procesadores atmosféricos. Ellis levantó la vista de la pantalla táctica. Justo a tiempo, nuestros exploradores informan que se están preparando para un asalto a gran escala. Grant extendió diagramas sobre la mesa. Hemos convertido los 6 procesadores atmosféricos en enormes generadores de pulsos electromagnéticos. Cuando se activen, desactivarán cualquier tecnología exoriana en un radio de 50 kilómetros. ¿Afectará también a nuestros sistemas?, preguntó Ellis. Sí, pero nos hemos preparado para eso. Todos los sistemas críticos han sido reforzados o pueden operarse manualmente. Ellis contactó de inmediato con el capitán Miller en el Defiant. Ion, están haciendo su último esfuerzo. El Dr. Grant tiene listo el sistema EMP. Lleva tu nave a una distancia segura. La voz de Miller se escuchó con claridad. Entendido. Detectamos movimiento en su flota. Todas las naves están rompiendo la órbita. Este parece ser su final. En la colonia se hicieron los preparativos finales. El ingeniero Woods supervisó el apagado del equipo sensible. Martínez reunió a todos los colonos en los refugios más profundos. Cada caza se movió a su posición asignada. El almirante Zechrat observó cómo 200 naves exoranas descendían hacia la colonia. Esta vez no habría tácticas inteligentes, ni guerra de guerrillas, solo una fuerza abrumadora. No pueden resistir esto, les dijo a sus oficiales. Hoy terminamos con esta vergüenza. Mientras las naves alienígenas entraban en la atmósfera inferior, el Dr. Grant permaneció junto al panel de control principal del procesador atmosférico modificado. La comandante Ellis asintió con la cabeza. Ahora, ordenó Ellis. Grant presionó la secuencia de activación. Por toda la colonia, 6 procesadores masivos que normalmente mantienen la atmósfera respirable del planeta redirigieron su energía. Una ola de energía electromagnética estalló en todas direcciones.
En el cielo, el efecto fue inmediato y devastador. Las naves exorianas perdieron energía. Los sistemas de navegación fallaron, los motores se apagaron. Incapaz de mantener el vuelo, la enorme fuerza de invasión comenzó a caer. Sobre su nave insignia, el almirante Zechrat observó con horror cómo las luces de advertencia parpadeaban en cada consola. Los sistemas de su nave se apagaron. «¿Qué está pasando?», exigió. La directora científica trabajaba frenéticamente en su estación, que estaba perdiendo energía rápidamente. Un pulso electromagnético masivo lo está desactivando todo. La nave insignia, junto con docenas de otras naves exorianas, se precipitó hacia la superficie. Los sistemas de emergencia se activaron lo suficiente para evitar la destrucción total, pero las naves se estrellaron con fuerza contra los aviones que rodeaban la colonia. Dentro del asentamiento, los colonos esperaron en la oscuridad mientras sus propios sistemas se recuperaban del pulso. La iluminación de emergencia proyectaba sombras espeluznantes a través de los búnkeres subterráneos. Informe de estado. Ellis gritó. EMP exitoso. Woods informó. Los sensores muestran 178 naves exorianas caídas. El resto se ha retirado a la órbita alta. Ellis se permitió una pequeña sonrisa. Comiencen las operaciones de recuperación. Quiero que nuestras comunicaciones vuelvan a estar en línea en 10 minutos. En la nave insignia estrellada, el almirante Zechrat se levantó de los restos del puente. A su alrededor, los oficiales heridos se pusieron de pie con dificultad. Afuera, podía ver los restos de su otrora orgullosa flota esparcidos por el paisaje. Una voz humana se escuchó en las frecuencias de emergencia. El único sistema de comunicación que sigue funcionando después del pulso. Atención, fuerzas exorianas. Soy el capitán John Miller de la nave terrestre Defiant. Su flota está deshabilitada. Sus fuerzas terrestres están dispersas. Tiene dos opciones. Ríndanse. Y brindaremos asistencia médica a sus heridos o continuaremos luchando y enfrentaremos la destrucción total cuando lleguen los refuerzos de la Tierra en 48 horas. El subcomandante Caret, sangrando por una herida en la cabeza, se acercó al almirante. Señor, no tenemos opción. Ni siquiera podemos comunicarnos. Con nuestras naves restantes en órbita. Por primera vez en su larga carrera, el almirante Zechrat se enfrentó a una derrota total. Estos humanos, estos supuestos primitivos, habían superado en maniobras y combate a su fuerza superior en cada paso. ¿Cómo pudo derrotarnos?, susurró. ¿Cómo pudieron derrotarnos? El villano, que había estado estudiando las transmisiones humanas durante todo el conflicto, respondió en voz baja, porque han estado luchando desde que pudieron empuñar armas. Almirante, contra la naturaleza, entre sí. Han aprendido a ganar incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Fuera de la nave insignia destrozada, soldados humanos se acercaron con cautela. Llevaban armas, pero las mantenían bajadas. El almirante Zechrat llamó al comandante Ellis a través de un traductor. Su invasión ha fracasado. ¿Aceptará retirar sus fuerzas restantes de nuestro sistema? Rodeado por los restos de su flota con sus restos. Naves incapaces o rehachas a continuar la lucha. Zechrat solo tenía una respuesta. Sí, dijo simplemente. Mientras las naves médicas exorianas aterrizaban para recoger a los heridos, Ellis se quedó junto al capitán Miller observando a los alienígenas comenzar su retirada. Nos superaban en número 100-1. Miller dijo que nunca tuvieron una oportunidad. Ellis asintió. Los números no ganan batallas. Las personas sí. Por encima de ellos, las naves exorianas restantes rompieron la órbita y desaparecieron en el espacio profundo. La batalla por una nueva esperanza había terminado. Los humanos habían ganado. 3 meses después de la batalla de Nueva Esperanza, el almirante Zechrat se presentó ante el Alto Consejo exoriano. La Gran Cámara estaba llena de los miembros más poderosos del Imperio, todos esperando escuchar su explicación sobre la derrota sin precedentes. Los 7 miembros del Consejo estaban sentados en plataformas elevadas mirándolo con sus 4 ojos. Su piel gris parecía más pálida de lo habitual. Bajo las duras luces, el almirante Zechrat comenzó a hablar el consejero principal. Partiste con 300 naves de guerra para subyugar una colonia humana primitiva. Regresaste con menos de 200 naves, muchas dañadas. Sin posibilidad de reparación. Explica este fallo. Zechrat había pasado semanas preparándose para este momento. Su carrera, posiblemente su vida, dependía de que el Consejo comprendiera lo sucedido. Consejo de honor, comenzó con voz firme,
a pesar de su confusión interna. Debo informar que nuestra información sobre los humanos era fatalmente errónea. No son primitivos. Son quizás la especie más peligrosa que hayamos encontrado. Los murmullos se extendieron por la cámara. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Explica, ordenó el consejero principal. Lo superábamos en número 100-1. Dijo Zecharrat, con la voz ligeramente temblorosa. No contaba. Su fuerza no está en los números ni en la tecnología. Está en su naturaleza, su historia, su pensamiento. Zechar activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la batalla. Naves exoranas cayendo del cielo. Soldados humanos emergiendo de túneles ocultos. Los desafiantes atacando naves más grandes. Los humanos adaptaron nuestra propia tecnología contra nosotros a los pocos días de capturarlo. Usaron el planeta mismo como arma. Pero lo más importante, pensaron de maneras que no podíamos predecir. La directora científica Villaina se paró junto al almirante y añadió su análisis. Los humanos han evolucionado a través de constantes conflictos, tanto contra su entorno como entre ellos. Si bien hemos disfrutado de 10,000 años de unidad, se han visto obligados a innovar a través de incontables guerras. El Consejo escuchó con creciente preocupación cómo Zecharrat y Helena detallaban las tácticas que los humanos habían usado, la disrupción magnética, la guerra psicológica, los procesadores atmosféricos modificados. En mi opinión, Zechra concluyó, intentar conquistar mundos humanos requeriría recursos que nuestro imperio no puede permitirse. El costo sería demasiado alto. El consejero principal se inclinó hacia adelante. ¿Sugieres que estos humanos son una amenaza para el propio imperio exoriano? Sakrat eligió sus palabras con cuidado. Todavía no. Su tecnología sigue siendo inferior a la nuestra y apenas han comenzado a expandirse más allá de su sistema natal. Pero con tiempo y espacio para crecer, sí podrían convertirse en la mayor amenaza que jamás hayamos enfrentado. La Cámara del Consejo estalló en un debate. Algunos consejeros pidieron un aumento masivo de tropas. Otros sugirieron un acercamiento diplomático a los humanos. Algunos incluso propusieron una retirada total de todas las regiones cercanas al espacio humano. Mientras el debate se intensificaba, un oficial subalterno entró en la cámara y entregó un bloc de datos a la directora científica Villaina. Ella lo leyó rápidamente e interrumpió al consejo. Honorables, acabamos de recibir informes de nuestros puestos fronterizos. Se han detectado naves humanas explorando más allá del sistema Próxima Centauri. Se están expandiendo. La cámara quedó en silencio. El consejero jefe se volvió hacia el almirante Zechra. ¿Qué recomienda?, pensó el almirante Zakrat sobre los humanos que había conocido, su ingenio, su tenacidad, su inexplicable capacidad para funcionar sin la estricta jerarquía que requerían los exoranos. Establecer una zona de amortiguación entre nuestros territorios. Evitar el conflicto directo mientras aprendemos más sobre ellos. Y preparar nuestras fuerzas para un nuevo tipo de guerra, una donde la superioridad numérica y tecnológica no garantiza la victoria. Al terminar la sesión del Consejo, Zakrat caminó lentamente por el gran salón de la capital exoriana. Su derrota en Nueva Esperanza lo había cambiado. Por primera vez en su larga carrera, comprendió que había enemigos que no se podían vencer simplemente trayendo más naves y más soldados. Mientras tanto, en la Tierra, el capitán John Miller se presentó ante el Consejo de Defensa de la Tierra Unida presentando su informe sobre la batalla de Nueva Esperanza. Los exorianos se retiraron, pero volverán eventualmente o nos encontraremos con otras especies alienígenas a medida que continuamos expandiéndonos. Necesitamos estar listos. El Consejo de Defensa escuchó atentamente mientras Miller explicaba las tácticas que habían permitido a una sola colonia derrotar a una abrumadora fuerza alienígena. La clave era la adaptación, dijo Miller, usar su tecnología en su contra, luchar de maneras que no podían predecir y, sobre todo, nunca rendirse, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. De vuelta en Nueva Esperanza, la colonia se expandía de nuevo. Nuevos edificios emergían de la superficie. La red de túneles que los había salvado durante la invasión se estaba expandiendo hasta convertirse en un elemento permanente del asentamiento. El comandante Ellis estaba con el Dr. Grant en el monumento de la colonia a los caídos durante la batalla. 23 nombres estaban inscritos en un sencillo monumento de piedra. ¿Crees que los exoranos entendieron lo que realmente sucedió aquí? Grant le preguntó a Ellis. Miró la concurrida colonia donde los humanos se dedicaban a su trabajo con la misma determinación que les había permitido sobrevivir a la invasión. Lo dudo. ¿Cómo pudieron? Su imperio ha estado unificado.
Durante 10,000 años. No entienden lo que significa luchar contra todo pronóstico. Negarse a aceptar la derrota. Grant asintió. Es irónico. Todas nuestras guerras entre nosotros. Nos dieron las habilidades que necesitábamos para sobrevivir contra ellos. Mientras caminaban de regreso al asentamiento, Ellis miró hacia las estrellas que se hacían visibles en el cielo del atardecer. Nos estamos expandiendo por la galaxia ahora. Conoceremos otras especies. Algunas amistosas, otras hostiles. Pero a lo que nos enfrentemos ahí afuera, nos adaptaremos. Sobreviviremos. En el espacio profundo, más allá del puesto avanzado humano más lejano, la nave personal del almirante Zakrat flotaba en el borde de una nebulosa. Se había tomado una licencia del servicio activo para estudiar más a fondo a estos humanos y comprender la fuerza que había derrotado a su flota. En su pantalla de visualización, vio grabaciones de la historia de los conflictos humanos de la Tierra que abarcaban miles de años de fuerzas más pequeñas derrotando a las más grandes. Unos. A través de la innovación, la determinación y la negativa a rendirse. Lo superamos en número 100-1, se susurró a sí mismo. No contaba. Y en ese momento comprendió la verdadera lección de Nueva Esperanza. Los números por sí solos nunca decidirían el futuro de la civilización galáctica. El verdadero poder residía en la adaptación, en el aprendizaje, en la voluntad de superar obstáculos imposibles. La humanidad estaba llegando a las estrellas y la galaxia nunca volvería a ser la misma.